Muy, pero muy buenos días, amados hermanos, bendiciones abundantes en esta mañana. Sean todos bienvenidos a 365 días íntimos con Dios, un tiempo diario para caminar en la presencia del Señor, escudriñando su palabra con reverencia y dependencia del Espíritu Santo. Damos gracias a Papá Dios por permitirnos en este espacio para crecer, ser edificados y estar formados en Cristo Jesús. Abrazamos con todo corazón eh, porque creemos que hoy Dios hablará a nuestras vidas y damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza a nuestro Padre Celestial. Bendito y glorioso Dios, en esta hermosa mañana te pedimos que seas tú guiándonos a toda verdad. Seas tú iluminándonos, dándonos el discernimiento, el entendimiento y comprensión de tu palabra. Gracias por esta hermosa mañana, gracias por tu amor, por tu bondad, tu fidelidad cada mañana. Gracias, Padre, porque hoy hemos despertado, hemos abierto nuestros ojos y así vamos a poder contemplar la hermosura de tu gloria, bendito y glorioso Dios. Te pedimos que seas tú, Señor, quitando de nuestro corazón todo orgullo, altivez, soberbia, Señor, seamos nosotros hablando a través del conocimiento, el intelecto, sino que seas tú utilizándonos como esos instrumentos sobrenaturales para ti, Señor, para tus propósitos, Padre Celestial. Te pedimos, bendito Dios, para aquellas personitas que nos han conectado, que seas tú, Señor, colocándoles el querer como el hacer, ese fuerte sentir en sus corazones, bendito y glorioso Dios, para que puedan estar en tus cosas, Señor. Todo esto te lo pedimos, glorioso Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a empezar el día número ¿qué? 7. El día número 7, el número de la plenitud, el número de la perfección. Y hoy va a ser un día de grandes promesas porque en el día número 7, después del Señor haber terminado todo, haberlo hecho perfecto, el Señor hizo una promesa al final de ese año 7 y es el día 7 y era que esperar en el Señor. Amén. Y hoy, entonces, toca las siguientes citas: Génesis capítulo 16 al capítulo 18 versículo 15, Mateo capítulo 6 del versículo 1 al versículo 18, Salmo capítulo 7, estamos hablando del día 7, Proverbios capítulo 2 del 1 al 5. Amados hermanos, hoy el Señor nos enseña cómo caminar cuando la promesa tarda. Hay que esperar en el Señor, confiar en Él. Hemos venido hablando de cómo debemos de esperar, cómo Abraham esperaba la promesa del Señor, ¿no? Y cómo examinar el corazón mientras esperamos y cómo confiar en la justicia de Dios cuando somos probados. Y en esa mañana, en ese estudio no se trata de personajes perfectos, sino de un Dios fiel que cumple su palabra, aun cuando el ser humano se equivoca. Amén. Nosotros nos equivocamos, somos imperfectos, pero entendemos que tenemos un Dios de abundante misericordia, un Dios que sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón y veremos que Dios no se apresura, pero tampoco falla y Dios no abandona su promesa, pero sí forma nuestro carácter mientras nosotros esperamos en Él. Amén. Y entonces vamos a empezar con Génesis capítulo 16. Y vamos a empezar entonces con ¿quién está por ahí? Ya listica, Yanecita, no sé si puedes leer para que empieces hoy. Celinita también te alistas. Bueno, entonces vamos a empezar. Reinita. Celina, ¿estás por ahí? Buenos días. Sí, buenos días, estoy Génesis 16. Eso, Celinita, excelente. Y dice así, la palabra de Dios. A Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego que que te llegues a mi sierva, quizás
tendrá, ten- Tendré quizás hijos. tendrá hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concebió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo: Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di a mi sierva yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió, perdón, y respondió Abraham a Sarai: He aquí que tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, y le y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y lo llamarás su nombre Ismael, porque Ha Jehová oído. ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo: No te he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo de viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz a un hijo a Abraham, y lo llamó Abraham. El nombre del hijo que le dijo Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Bien, Amén. muy bien, Eselina. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Reinita, 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando se apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamarán más tu nombre Abraham, que te sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. La señal del pacto. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones,
Este es mi pacto, que guardéis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Sara no será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestros prepucios, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje debe ser circuncidado, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. La promesa de Isaac. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer no la llamarás Sarai, mas será Sara su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblo vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años has de hacer hijos? Ha de nacer hijos, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y conforme mi pacto con él, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Se realizan las circuncisiones y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero y todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Amén. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Mildred, capítulo 18. Amén. Sara recibe la promesa de un hijo. El Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Manre. Un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Mi señor, dijo él, si le agrada, deténgase aquí un rato.
Descansen bajo la sombra de este árbol mientras le trae agua para lavarse los pies. Ya que han honrado a su siervo con esta visita, permítanme prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Está bien, dijeron ellos, haz lo que dijiste. Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara, apresúrate, toma 3 medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásala y hornea pan. Luego Abraham corrió hacia el rebaño, escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche junto con la carne asada y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. ¿Dónde está Sara, tu esposa? Preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer, sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo? Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresará dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo por eso, lo negó. Yo me reí, pero el Señor dijo, no es cierto. Sí, te reíste. Abraham intercede por Sodoma. Después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Cuando salieron, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos. ¿Ocultaré mis planes a Abraham? Dijo el Señor. Pues Abraham, sin duda, llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Eso. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso. Gloria a Dios. Bueno, este capítulo, estos capítulos más bien, 16, 17 y 18, y Dios había prometido a Abraham un hijo, pero no dijo cómo ni cuándo, ¿verdad? Pasaban los años y Sarai no ve el cumplimiento, entra la impaciencia, Abraham se deja influenciar de Sarai, su esposa, cometen un error gravísimo, aunque recordemos que Dios es un Dios que Él permite ciertas circunstancias en la vida, no porque para que nosotros suframos o podamos sufrir las consecuencias de esas malas decisiones, sino simplemente Él dice, bueno, voy a dejarlos, ¿sí? Voy a dejar que pasa, voy a dejar a ver qué pasa con su fe. Y en el contexto cultural de ese tiempo, era común que una sierva tuviera hijos para su señora. Sarai no duda de la promesa, no duda. Duda es del tiempo de Dios. Amén. Dudas del tiempo de Dios. Y Abraham acepta la propuesta que le hizo Sarai. Y aquí el texto muestra algo supremamente importante. Dios no habló en esta decisión, ¿sí? Todo lo que se hizo, todo el pacto que hizo Abraham con Sarai, su esposa, todo se hizo ¿bajo qué? ¿Bajo la fe o el razonamiento humano? ¿Qué piensan ustedes?
Razonamiento humano. Razonamiento humano. Porque donde hubieran actuado según la fe bíblica, según la fe de la palabra de Dios y según esa promesa que le había hecho Dios a Abraham, hubiese esperado en el tiempo de Dios. Pero es de entender que ya Abraham era de 80 y péguele de años, y ya llegando al 86 ya tuvo su primer hijo y ya a los 99 recibe esa promesa que no, que ya va a tener su hijo, pero él está esperando, es un hijo directamente de él, de Sara. Y cabe aquí resaltar que, pues, uno con ese deseo de tener un hijo, ¿verdad? Pero yo siempre he dicho, es el tiempo de Dios, no es nuestro tiempo, ¿sí? ¿Cuál fue el resultado de toda la impaciencia? ¿Cuál fue el resultado del razonamiento humano? Simplemente Ismael era un hijo real, pero no era el hijo de la promesa, porque el hijo de la promesa iba a ser totalmente diferente a Ismael. Recordemos que más adelantico el día de ayer leímos capítulo 15 versículo 5 y dijo aquí, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado. ¿Por qué? Por justicia. Ahí le creyó, ¿sí? Pero aquí, ¿quién fue la que no creyó? ¿Quién fue? ¿Abraham o Sarai? ¿Quién no creyó? ¿Quién se llenó de impaciencia? Sarai. Sarai, ¿cierto? Sarai fue la que se llenó de impaciencia y llevó a quien Abraham a cometer ese grave error. Todas las promesas vienen de Dios. Dice el versículo 2 de capítulos 16, dice, y dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. ¿Sí? No todo, familia, no todo lo que parece lógico está alineado con la voluntad de Dios. No todo. A veces nosotros queremos hacer las cosas según nuestra propia voluntad. Nos llenamos de impaciencia. Pero ¿saben por qué? Por el hecho de que yo no escucho, no le conozco y no sé pedirle a Dios. Porque a veces pedimos según para nuestros propios deleites, no para los propósitos y los planes de Dios. Según yo pido algo y creo que está alineado con la voluntad de Dios, pero no es así, ¿cierto? Aquí lo que hizo Sarai con Abraham fue acelerar los procesos, ¿cierto? Acelerar esos procesos. Y eso, y acelerar esos procesos siempre trae consecuencias, familia. ¿Usted cree que nosotros o Dios necesita ayuda de nosotros? ¿Verdad que no? Dios no necesita ayuda de nosotros. Dios es un Dios autosuficiente, poderoso, soberano y sublime. Solamente Él necesita una cosa de nosotros, que confiemos. Necesita que nosotros confiemos. Recordemos que la impaciencia puede producir resultados, pero no siempre produce propósitos. Tú puedes tener resultados como lo tuvo quién, como lo tuvo Sarai, como lo tuvo Abraham, pero ese no era el propósito de Dios. Aunque a través de esa desobediencia o a través de esa impaciencia y esa mala decisión, se produce un propósito para Dios. Amén. ¿Estamos claros hasta aquí, familia? Sí.
Era Abraham de 86 años cuando Agar dio luz a Ismael. Pasados, pasados 13 años, viene Dios a hablarle a Abraham de un pacto, ¿sí? Después de el error humano, Dios no se alejó de ellos, sino que se reveló a ellos, ¿sí? Dice el versículo 1. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Mire lo que viene aquí. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué dice? Anda delante de mí y sé perfecto. Como quien dice, hijo, por favor, no cometa más errores. No cometa más errores. Anda delante de mí. No dice, anda delante de tu mujer. Porque esto fue un error humano gravísimo. Y Dios en este versículo 1 dice, yo soy el Dios Todopoderoso, ¿sí? Y esta palabra hebrea significa el Shaddai, ¿sí? El Shaddai significa el Dios Todopoderoso, el Dios autosuficiente, el Dios fiel. Y aquí empieza algo muy bonito. Cuando Dios empieza a darle esas promesas, empieza a hacer ese pacto con Abraham, Dios le cambia sus nombres. Aquí sucede algo sobrenatural antes que nazca Isaac. Abraham pasa a ser Abraham. Mire que empieza Abraham. Significa es extender su nombre, extensión de su nombre. Y por eso le dice, te llamarás padre de multitudes. ¿Qué hizo con Sarai? Con Sarai no extendió su nombre, sino que lo acortó, Cambio. ¿cierto? Lo cambió, pero fue más corto el nombre. Pasó de ser Sarai a ser Sara. Y Sara significa princesa. Eso significa Sara, ¿sí? Y Dios llama a Abraham por lo que será, no por lo que ve ahora. Amén. Cuando Dios escoge, cuando Dios inicia su obra, Él la termina. Amén. Porque nosotros no vemos lo que Dios ve. Dios es un Dios que sabe todas las cosas. Él sabe el cómo, el cuándo, el qué. El cambio de nombre en la Biblia indica, así como lo hizo en el Nuevo Testamento también, con, con Pedro, ¿sí? Que con Paulo. ¿Paulo cómo se llamaba? ¿Alguien lo sabe? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso se llamaba Pablo. ¿Y cómo se llamaba Pedro? Simón se llamaba Pedro, ¿sí? Así se llamaba. Entonces, esta nueva identidad, primero, el cambio de nombre en la Biblia indica nueva identidad, ¿sí? Nuevo propósito y confirmación del llamado. Amén. Eso es lo que nos da a nosotros el Señor, una nueva identidad. Quizás el Señor no ha cambiado nuestros nombres a nivel una identidad física, sino algo espiritual. ¿Quién eras tú antes de quién eres ahora y en quién te estás convirtiendo gracias a? Y eso es algo importante, porque recordemos que cuando nosotros somos llamados y Dios confirma ese llamado, tenemos una nueva identidad. Hay un testimonio. Moriste a la vieja criatura y ahora es una nueva criatura en Cristo.
Ya tienes un nuevo propósito, una nueva dirección. Abraham y Sarai tenían un propósito, andaban según su voluntad, creían y tenían fe en Dios, claro que sí. Y Abraham tenía una relación con Dios. Sin embargo, a través de este pacto nace algo totalmente nuevo, ¿sí? Recordemos que los errores humanos no cancelan los planes de Dios. Los errores humanos Dios los utiliza como propósitos, porque todo lo que nos pasa nos ayuda a bien, todo, para aquellos que son llamados bajo un propósito de Dios. Y aquí la promesa descansa en la fidelidad de Dios, no en la perfección del hombre. Dios no redefine su promesa cada vez que fallamos, familia, no. Él nos vuelve a llamar al camino correcto. Eso es lo que hace, ese es el papel y la función del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos llama a caminar por el camino correcto. Y en el versículo 18, que es de suma importancia, Dios cumple su promesa en su tiempo, no en el nuestro. Tres varones visitan ¿a quién? Abraham, ¿cierto? Tres varones visitan a Abraham. Uno de ellos le habla con una autoridad divina, dice el versículo 10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, oiga, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y aquí Dios está declarando con claridad, Sara tendrá un hijo. Oiga, ¿por qué será que Dios a nosotros nos habla de cierta forma con tanta claridad y nosotros rehusamos a esa palabra? ¿Ustedes por qué creen? ¿Por qué pasa eso? Rocío, ¿por qué pasa ese tipo de cosas? Y Dios nos habla claramente, hijo, espera, ten fe en mí, anda delante de mí, cree que yo soy el Dios Todopoderoso y hacemos todo lo contrario. ¿Por qué crees tú que pasa eso, Rocío? Pues por ego, por creerse autosuficiente, por necios. Y eso es y esa es la condición del qué, Del ser humano. Corazón. del corazón. Ujú. Es la condición del corazón del ser humano, un corazón duro, soberbio, altivo. Y cuando nosotros andamos según nuestra propia voluntad, pues vienen consecuencias, ¿verdad? Y son consecuencias nefastas. Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Dios, pero ¿por qué me pasa lo otro? ¿Pero por qué estoy pasando por ese momento tan difícil? Dios dice en su palabra, hijo, no forniques, no forniques. Sucede que cometió esa fornicación, cayó en pecado, entró una gran enfermedad a su vida, un SIDA, sífilis, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego viene bien enfermo a arrodillarse ante papá Dios. Dios, pero ¿por qué me hace pasar esto? Ahí se le echa la culpa a Dios. Dios, pero ¿por qué me pasa esto? Dios, ¿por qué permitiste esto? Ah, yo y ahora me echa la culpa a mí. Si yo dejé establecido en la palabra y te dije, no forniques, no robes, no mates, ¿por qué lo hiciste? No me echa la culpa. Hay que tener fe. Son las consecuencias de la desobediencia. Señor, pero es que yo quería una novia, yo quería esto, yo quería... No, no es a tu tiempo, es a mi tiempo. Señor, porque es que tengo esta mujer que esto, o tengo este esposo que esto y esto. Tú me tomaste en cuenta para que yo te dijera, sí,
¿Es el hombre de tu vida? ¿O sí, es la mujer de tu vida? ¿Cierto que sí, familia? Así es. Y aquí yo le estoy hablando con claridad a Abraham, ¿sí? Porque esos tres varones lo visitan y vienen con autoridad divina. Simplemente le dijeron, Sandra tendrá un hijo. Listo, ok. ¿Cuál es la expresión y la actitud de Sara? ¿Cuál es la actitud de ella? Sara se ríe. Eso no es por burla, no. La actitud no es de ella, no es por burla, sino por incredulidad mezclada con cansancio. ¿Por qué? Porque Sara ya estaba cansada de tanta esperada, oiga, pero ya yo de 90 años y voy a tener un hijo y ya estéril y con mi señor, porque en ese tiempo le trataban así, mi señor, y tenían tanto respeto a su esposo, ya de 99 años, ya viejo, ya, Dios mío bendito, ¿cierto? Y creo aquí en el versículo 14, dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Nada. Sara era estéril y anciana, humanamente era imposible, pero Dios no trabaja con posibilidades humanas, sino con su poder. Amén. Y eso es lo que me gusta a mí, que esto está allí en creo que es en Lucas 18:27, si alguien me lo puede leer. Sí, Lucas 18:27 creo que dice que lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Amén. Según nuestro razonamiento humano, no hay nada que hacer. Pero según nuestra fe puesta en el Dios Todopoderoso, sé que Él con una sola palabra, Él dice, hágase el día, así como lo dijo, hágase la noche, todo fue hecho así. Y solamente el Señor con una sola palabra dice, sea sano, eres sano. 18:27, Él Sí les que, dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. amén, amén. ¿Cierto que sí? Entonces la fe madura aprende a confiar cuando la lógica ya no alcanza. Simple. Hay que descansar ¿en quién? En Dios. Descansar en el Padre Celestial. Saber que quién es Él. Dios cumple su palabra cuando el tiempo está completo. ¿Por qué Dios no envió a su Hijo Jesucristo, a nuestro Señor de señores y Rey de reyes, mucho tiempo antes? ¿Por qué no lo envió? ¿Por qué no lo envió? Porque tuvo que haber sido después de tantos y tantos años, ¿cierto? Si yo me coloco a pensar en tantas cosas que pasaron según la Biblia y todo lo que está aconteciendo según el tiempo presente, maldad, oscuridad, tantas cosas, muertes, estamos peores que Sodoma y Gomorra, yo digo, Dios, pero si yo me coloco a pensar en esa forma, según mi razonamiento, Dios mío, pues lo que hago es juzgar a Dios y condenar a Dios. Estamos claros, ¿cierto que sí? Pero Amén. si yo me coloco a pensar y yo digo, Dios, es que tú tienes el control de todas las cosas. El Señor dice, hijo, tranquilo, que entre más abunde el pecado, más va a abundar la gracia para la humanidad. Amén. Amén. Entonces, familia, la risa de duda puede transformarse en risa de gozo. Yo le dije a Dios, Dios, pero ¿por qué? Dios, pero ¿por qué? Mira, Padre, van a ser 10 años. Señor, voy a salir así. Señor, bueno, una cantidad y cantidad de cosas que entra el enemigo a robar nuestra fe, empieza a destruirla. Y hubo tantos intentos, tuve tantos intentos para salir de la cárcel que estamos convencidos que sí iba a salir. La, la misma, la misma abogada me dijo, Jorge, aliste tus cosas que ya te vas. La misma abogada, 3 veces. Y yo feliz, la primera, fracasado.
llore ante Dios. La segunda, igual. Y la tercera, la abogada me dijo de todo, me dijo, tranquilo, Jorge, ya está listo, ya está cuadrado, ta, 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 ta. Y esa fue la última que, la peor, la que rompió completamente mi corazón. ¿Y sabe qué pasó? Jorge, no sabemos qué pasó. A los 7 años, cuando salí de prisión, la primera palabra que me dijo Dios, que colocó en mi corazón y en mi mente, me dijo, hijo, ¿entendiste el por qué no? Y yo le dije, sí, mi Señor, ya entendí. No era el por qué, sino el para qué. Porque fue el tiempo perfecto para poder lograr ser lo que soy y lograr lo que Dios está haciendo en mi vida y en tu vida. Amén. Duele, sí duele. ¿Se vuelve un impaciente? Claro que sí. ¿Es un proceso difícil? Claro que sí. Pero confiemos en el Señor, que Él es el que tiene el control de todas las cosas, familia. Después ese llanto, ese dolor, esa aflicción se convierte en gozo. Amén. Se convierte en gozo. ¿Quién dice amén? No, no veo a nadie por ahí. Amén. ¿Mm? Así que, familia, sigamos avanzando, confiando en el Señor, aun cuando no se sucedan las cosas. Estamos esperando una respuesta de Dios de algo que yo le pedí hace mucho tiempo. Simplemente vaya en oración y dile, Señor, ¿te estoy pidiendo mal? ¿Estoy pidiendo para mis propios deleites? Direcciona mi mente y mi corazón. Dile, Señor, permite que yo ande delante de ti y no delante de mis propias decisiones, mi propia voluntad. Amén. Muy bien, seguimos Amén. entonces con Mateo, por favor, vamos para Mateo. Mateo, ¿qué? Capítulo 6, 1, 7. 24. ¿Capítulo qué? 6. 6, 1 al 24. Muy bien. Jesús y la limosna. Daniela, ¿estás por ahí? Dani, ¿puede leer Daniela? Dani no puede leer, yo creo. Rosy, adelante, capítulo 6. Jesús y la limosna. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De Ujú. otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Jesús y la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oráis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ujú, Jesús y el ayuno. ujú. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos mudan sus rostros para mostrar los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tesoro en el cielo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro Vuestro corazón. corazón, amén. Ujú. La lámpara del cuerpo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Dios y las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Wow, Amén. gloria al Señor Jesús. Hermoso todo esto, ¿no? Sí. Hay una palabra que se llama hipocresía. ¿Saben cuál es la palabra hipocresía, cierto? Es una palabra, no es nada grata esa palabra, ¿sí? Porque en el capítulo 5, en el capítulo anterior, leímos sobre el Sermón del Monte, ¿sí? Cuando Jesús estaba allí al frente de ellos y al momento del Señor hablar, recordemos que le estaba hablando a los discípulos y también había una gran multitud allí, ¿sí? Y también le estaba mostrando eh, que la rectitud de los fariseos era deficiente al exponer la hipocresía de ellos en referente al tema de las limosnas, ¿sí? Al tema de la oración y el ayuno. Los fariseos, los hipócritas, aquellas personas que simplemente hacen las cosas para ser vistos por los hombres y agradar a los hombres. Y algo que me encanta, hay un versículo que me encanta y me fascina. Mildred, Gálatas capítulo 1 versículo 10 por favor. ¿Sí? Gálatas 1:10. Me lo tengas ahí listico, por favor. ¿Sí? Y Jesús nos enseña que la vida espiritual no es un espectáculo, algo que sí hacían ellos, ¿no? La secta y ese clero religioso vacío, para ellos todo eso era un espectáculo. La oración, el ayuno y la generosidad deben de nacer de un corazón que quiere agradar al Padre y no a los hombres, como lo dicen, ¿dónde? En Gálatas 1:10, Mildred. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no ¿No sería sería? siervo de Cristo. No sería siervo de Dios. Amén. ¿Qué buscamos nosotros? ¿Agradar a los hombres o agradar a Dios? ¿Qué hacían los fariseos, los escribas, los sacerdotes que se sentaban o se paraban allá en una esquina, se sentaban en grupos y cantaban y cantidad de cosas, pero todo eso era para agradar a quienes? A los al hombre. hombres, porque era más un espectáculo, era más activismo que voluntad de Dios. Y hay algo que en realidad necesitamos llevarlo en el corazón. Dios ve lo secreto.
en el versículo 4, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿en qué? En público. Y vuelve y lo reiterando en el versículo 6, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y viene el versículo 18 y vuelve y lo reitera, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿qué? En público. 3 veces lo habla el Señor. ¿Cuántas veces le dijo, le reiteró Dios, nuestro Señor Jesús a Pedro, ¿me amas? Simón Pedro, ¿me amas? Señor, ¿me amas? 3 veces. Eso significa, hijo, pon atención, tengan en cuenta esto. Dios no busca apariencias, Dios busca intimidad. A Dios no le interesa la cantidad de cosas que nosotros hagamos para los hombres y agradar a los hombres y que los hombres digan esto y esto y esto y esto. Que los hombres puedan decir, no, wow, qué fantástico, cómo habla, mira lo que está haciendo, no, fantástico. No, a Dios no le interesa eso. A Dios le interesa es que nosotros le agrademos a Él y le complazcamos a Él. Nuestro Señor Jesucristo tomó una decisión. Se hizo bautizar a través del bautizo de quién? De Juan el Bautista. Se abrieron los cielos y salió una voz diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y eso lo dijo antes de empezar su ministerio. No había hecho nada todavía. Nada había hecho. ¿Qué le interesaba al Padre? Un corazón obediente, rendido y sometido a Él. Habla de la oración, habla de la limosna, habla del ayuno. Cosas que realmente son supuestamente para la parte externa, pero no, eso es para Dios solamente. Hagamos las cosas en secreto, que es para Dios. Ahora en este punto donde se habla sobre los tesoros en el cielo, ¿sí? No hagáis tesoros en la tierra. Oiga, mire lo que dice la palabra, no hagáis tesoros. ¿Quién está hablando aquí? Nuestro Señor Jesucristo todavía está hablando. No hagáis tesoros en la tierra. ¿Cuáles tesoros? El tesoro de la fama, el tesoro de la popularidad, el tesoro material, el tesoro del orgullo, la soberbia. ¿Qué si eso no existe? Eso es temporal y efímero. ¿Sí? Dice versículo 1, 21, porque donde esté vuestro corazón, allí también estará dice, perdón, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y habla de lo último, Dios y las riquezas. Ninguno puede servir a los señores, porque aborrecerá al uno y amar al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Lo está dejando claro? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde? Pensemos, analicemos, pensemos en todo ello, familia. Si yo me enfoco en las cosas del mundo, en su sistema, en acaparar, en los afanes de ello, pues entonces ese es mi Dios. Pero ya lo dejó claro Jesús acá. No podemos servir a dos señores, ¿cierto? No puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Servimos a Dios o servimos a las riquezas? ¿Estamos en el mundo sirviendo a los placeres del mundo o estamos en el mundo, pero como dijo Jesús, no hago parte del sistema del mundo? Amén. Muy bien. Salmo número 7, por favor. ¿Quién desea leer el Salmo número 7? ¿Andresito está por ahí o no? Sí, señor. Ándale, pues, por favor, Andresito, Salmo número 7. Dice, plegaria pidiendo vindicación. Sigaión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Jehová Dios mío, en ti he confiado.
Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba a paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Ujú, Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en polvo, en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. ujú, Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si ujú, no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado. En el hoyo que hizo caerá. Su ujú. iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré a nombre de Jehová el Altísimo. Amén. Amén, amén y amén. Qué hermoso salmo, ¿no? Y este salmo es fundamentalmente un ruego de vindicación de parte de Dios a la luz de las acusaciones y acciones del opresor. Aquí David confía en que Dios examina el corazón, ¿sí? Él examina el corazón y defiende al justo, como lo dice el versículo desde el 8 al 11. Hay una enseñanza, dentro de un contexto bíblico siempre va a haber muchas enseñanzas, ¿cierto? Sin embargo, cuando somos incomprendidos o juzgados injustamente, Dios sigue siendo ¿quién? El juez Justo. justo, siempre. Amén. No importa lo que piensen, no importa lo que digan, no importa cuántas veces me quieran juzgar o condenar o criticar, no importa eso. Lo que importa es lo que Dios piense de mí. Amén. Lo que Dios piense de ti. Dependiendo de cómo esté nuestro corazón. Y hay una frase que lo aprendí de nuestro querido mentor John Maxwell. Dice que nosotros no podemos, nosotros no podemos, como se dice, mm, manipular ay, se me olvidó esta frase que es bien interesante. Nosotros no podemos controlar el mundo externo, no podemos controlar lo que piensen las demás personas, no podemos controlar lo que hay en sus corazones, jamás. Sus palabras, sus decisiones no lo podemos controlar. Pero nosotros sí podemos controlar nuestro propio corazón. ¿Cómo nosotros reaccionamos frente a todo ello? Mi fe está puesta ¿en quién? En Dios. Amén. Dios examina mi corazón. Es lo que tenemos que, Señor, Dios examina el corazón, ilumíname y muéstrame dónde estoy fallando. Defiéndeme del injusto. Creo que eso es lo que tenemos que hacer continuamente. Amén. Amén. Muy bien. Proverbios 2 del 1 al 5. Lo va a leer, por favor. Mildred, porfa. Proverbios 2 del 1 al 5. Tiene el micrófono apagado. Ajá. Los beneficios de la sabiduría. Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento.
Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Amén, amén. Muy bien. El capítulo 2 tiene como título Las excelencias de la sabiduría. ¿Sí? Excelencias de la sabiduría. La sabiduría se busca con todo el corazón, con todo el corazón. ¿Sí? Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesores, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Amén. Romanos 10:17, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Proverbios 1:7 lo deja claro y muy, muy claro. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué tenemos que hacer nosotros día tras día? Simplemente ir, ir al conocimiento de Dios a través de su palabra. No la rechacemos, no la menospreciemos. Que solamente, como dice el Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Versículo 97 del mismo 119 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella que mi meditación. Lámpara Amén. es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La palabra de Dios es sabiduría divina y es la fuente de toda sabiduría. Amén. Así que Dios promete entendimiento al que busca su sabiduría con humildad y perseverancia. Recordemos que la sabiduría no se improvisa, se cultiva en comunión con ¿quién? En comunión con Dios. Amén. La sabiduría, hay dos tipos de sabiduría, la divina y la diabólica, la que es terrenal. Y esa nos lleva a la perdición, nos lleva a la autosuficiencia, nos lleva a la soberbia, al orgullo, pero solamente a través de la palabra del Señor nos lleva a la vida eterna, a la salvación. Amén. Muy bien, hemos terminado, hermosa familia, mil bendiciones, muchas, muchas Amén. gracias, gracias por participar en 365 días íntimos con la palabra de Dios. Vamos a orar y colocar esto en manos del Señor. Amadísimo Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa mañana. Gracias por tu palabra, por tu amor, por tu bondad. Gracias por hablar a nuestro corazón y sobre todo, Señor, por exhortarnos. Hemos entendido, Señor, que tu palabra es viva y eficaz y que si seguimos confiando en ti, en tu palabra, esperando en ti, Señor, podremos tener grandes beneficios, Señor. Te pedimos que seas tú derramando su gracia y su favor por aquellas, por esas hermosas personas que están aquí en este lugar. Gracias porque eres tú quien has permitido que estemos juntos, reunidos en el mismo sentir, bendito y glorioso Dios. Que aquellas personas que estén escuchando este hermoso devocional, que seas tú, bendito y glorioso Dios, haciendo de su vida un gran propósito. Que seas tú ordenando todo lo que tengas que ordenar, bendito y glorioso Dios. Que seas tú, bendito y glorioso Dios, quien le escuches y reafirme su vida. Todo eso te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.